Thorne se encontraba al volante de su lujoso automóvil, un elegante sedán negro que brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, con personas que se apresuraban en sus rutinas diarias, pero él se sentía completamente desconectado de ese bullicio vibrante. Era un multimillonario, uno de esos hombres que, a primera vista, tenía todo lo que podría desear. Una mansión deslumbrante, un garaje repleto de coches exóticos y un imperio empresarial que había construido de la nada. Sin embargo, a medida que avanzaba por la ciudad, la soledad se apoderaba de él como una sombra persistente. La superficialidad de su vida lo atrapaba. Las reuniones con socios, las cenas de gala, los tratos comerciales, todo parecía un ciclo interminable de interacciones vacías. Thorne había llegado a un punto en el que las conversaciones sobre cifras y ganancias le resultaban monótonas. Sus amigos, que antes parecían tan interesantes, ahora solo eran reflejos del mismo vacío que él sentía. La riqueza, en lugar de ser un refugio, se había convertido en una prisión dorada. Miró por la ventana mientras conducía, observando cómo la ciudad se deslizaba a su alrededor, como si su propia vida estuviera sucediendo en una película de la que no podía escapar. El tráfico se detuvo abruptamente, y Thorne aprovechó la oportunidad para mirar a su alrededor. A su derecha, un grupo de personas salió de un pequeño estudio de yoga, riendo y conversando animadamente. Sus rostros estaban iluminados por una felicidad genuina que parecía ajena a la rutina estresante del mundo corporativo que Thorne conocía tan bien. Un aroma suave y cálido de incienso llegó a sus fosas nasales, y por un momento, se sintió atraído por la idea de escaparse de su vida habitual. ¿Qué había en esa sala que les daba a esos desconocidos, a esas almas aparentemente despreocupadas, una felicidad tan palpable? Movido por una curiosidad repentina, Thorne decidió aparcar su coche. Se sintió extraño al bajarse, como si estuviera abandonando su mundo de lujo y confort para adentrarse en un lugar desconocido y vulnerable. La entrada del estudio era modesta, con una puerta de madera desgastada y una pequeña campanita que sonó suavemente cuando la abrió. El sonido era casi musical, una señal de bienvenida que contrastaba con el ruido del tráfico que había dejado atrás. Al cruzar el umbral, fue recibido por un ambiente cálido y acogedor. Las paredes estaban decoradas con colores terrosos y suaves, y los estantes estaban llenos de libros sobre bienestar, meditación y autoconocimiento. Un suave murmullo de música instrumental llenaba el aire, entremezclándose con el aroma del incienso que danzaba por la sala. Thorne sintió una oleada de incomodidad al verse rodeado de un mundo al que no pertenecía, pero también había algo en ese espacio que lo atraía, una especie de magnetismo que lo empujaba a quedarse. Las personas que se encontraban allí parecían estar en sintonía entre sí, compartiendo risas y palabras de aliento. Thorne se sintió como un intruso, un extraño en un lugar donde la autenticidad y la conexión parecían ser la norma. Sin embargo, algo dentro de él lo instó a avanzar. Se acercó a la recepción, donde una mujer de cabello castaño claro y ojos brillantes lo saludó con una sonrisa cálida. Ella era Liora, la instructora de yoga, y su energía era contagiosa. «Bienvenido», dijo ella, su voz suave como la brisa. «¿Es tu primera clase de yoga?» Thorne asintió, un poco intimidado. Nunca había practicado yoga, y la idea de hacerlo lo llenaba de nerviosismo. Pero al mismo tiempo, había una parte de él que anhelaba romper con su rutina y explorar algo diferente. Una chispa de determinación se encendió en su interior. «Sí, creo que necesito un cambio», respondió, sus palabras resonando con un deseo profundo de encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. Liora lo guió hacia la sala de práctica, donde las esterillas estaban dispuestas en hileras. Los participantes, de diversas edades y orígenes, se acomodaban en sus lugares, algunos conversando suavemente, otros en silencio, preparándose para la clase. Thorne se sintió aún más fuera de lugar al darse cuenta de que la mayoría de ellos estaban vestidos con ropa cómoda y suelta, mientras él llevaba un traje caro, que empezaba a sentirse incómodo en ese ambiente relajado. Mientras se acomodaba en una esterilla, observó a su alrededor.
Los rostros de las personas que lo rodeaban reflejaban una paz y una satisfacción que él no podía recordar haber experimentado. Era como si hubieran encontrado un secreto que él había estado buscando sin éxito en el mundo de los negocios. Liora empezó a hablar, su voz resonando con una calma que envolvía a todos. Comenzó a guiarlos a través de ejercicios de respiración, y Thorne cerró los ojos, tratando de dejar de lado sus pensamientos intrusivos. Sin embargo, su mente seguía regresando a su vida anterior, a las reuniones y las decisiones que lo habían llevado a ese momento. La clase avanzó, y a medida que Thorne seguía las instrucciones de Liora, comenzó a sentir una conexión inesperada con su propio cuerpo. Cada movimiento, cada respiración, parecía liberarlo de las cadenas de su vida corporativa. Pero también había una parte de él que dudaba, que se preguntaba si realmente podría encontrar un propósito más allá de los números y los gráficos que habían definido su existencia hasta ese momento. Cuando la clase llegó a su fin, Thorne se sintió sorprendido por la sensación de ligereza que lo envolvía. Se estiró, sintiendo cómo la tensión que había acumulado a lo largo de los años comenzaba a desvanecerse. Mientras la sala se llenaba de murmullos y risas nuevamente, se dio cuenta de que había un sentido de comunidad que no había encontrado en su vida empresarial. La risa, la conexión, el apoyo mutuo, todo eso era ajeno a su mundo, pero a la vez, algo que anhelaba profundamente. Liora se acercó a él mientras la clase se dispersaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz llena de genuina curiosidad. Thorne sonrió, sintiéndose más relajado de lo que había estado en mucho tiempo. «Me siento diferente. No sé si puedo explicarlo, pero es como si hubiera dejado atrás algo pesado». Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que él quería decir. Eso es lo que el yoga puede hacer. Nos recuerda que a veces necesitamos soltar lo que nos pesa y abrirnos a nuevas posibilidades. Thorne se sintió intrigado por su perspectiva. En un mundo donde la lucha y la competencia eran la norma, escuchar a alguien hablar sobre el desapego y la búsqueda de la paz interior era refrescante. Mientras se despedía de Liora y se dirigía hacia la salida, no podía evitar pensar que quizás había encontrado una pequeña chispa de esperanza en ese lugar. Algo en su interior le decía que había más en la vida que simplemente acumular riquezas y poder. Quizás, solo quizás, había un camino hacia una existencia más significativa que estaba dispuesto a explorar. Al salir del estudio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Thorne sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una sensación de emoción que lo acompañaba. Con el corazón latiendo un poco más rápido, se dirigió a su automóvil, decidido a no cerrar la puerta a esta nueva experiencia. La búsqueda de significado y conexión había comenzado, y, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Thorne se encontraba en el estudio de yoga más a menudo de lo que jamás había imaginado. Cada vez que entraba, era recibido por el suave murmullo de voces, risas y el delicado aroma a incienso que impregnaba el aire. Aunque al principio se sintió como un pez fuera del agua, con el tiempo comenzó a encontrar su lugar en ese entorno tan diferente al de su vida habitual. La atmósfera cálida y acogedora lo envolvía, y poco a poco, las tensiones de su vida como empresario comenzaban a desvanecerse. En sus primeras clases, Thorne había sido un observador cauteloso, intentando seguir las instrucciones de la instructora mientras luchaba por mantener el equilibrio en posturas que le eran completamente ajenas. Sin embargo, con cada sesión, su cuerpo se sentía más ligero y flexible, y su mente, más tranquila. Comenzó a notar pequeños cambios en su vida diaria, la manera en que respiraba, cómo percibía las interacciones con los demás y, sobre todo, la forma en que se sentía consigo mismo. Fue en una de esas sesiones que conoció a Sara y a Lucas, dos estudiantes regulares del estudio. Ambos se dieron cuenta de que Thorne era nuevo y decidieron acercarse a él después de una clase. Sara, con su risa contagiosa y su entusiasmo desbordante, le preguntó qué lo había llevado a probar el yoga. Thorne, al principio dubitativo, compartió que estaba en busca de algo más significativo en su vida. Lucas, un hombre de mediana edad con una mirada reflexiva,
Le comentó sobre la transformación que había experimentado desde que comenzó a practicar. Así, las conversaciones se hicieron más fluidas y, poco a poco, Thorne empezó a sentirse parte de un pequeño grupo. Las amistades empezaron a florecer entre las colchonetas, donde las risas y las charlas improvisadas se convirtieron en un ritual postclase. Thorne se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía ser auténtico sin la presión de cumplir con las expectativas de su entorno corporativo. Hablaban de sus vidas, de sus sueños, y de los desafíos que cada uno enfrentaba. Thorne escuchaba atentamente, sintiendo una conexión genuina que había estado ausente en sus relaciones anteriores, las cuales estaban más centradas en la competencia que en la camaradería. Fue en una de esas charlas informales que escuchó por primera vez el nombre de Liora. Sara mencionó cómo ella era una fuente de inspiración para todos los que asistían al estudio. Su manera de ver la vida es contagiosa, dijo Sara, con un brillo en sus ojos. Thorne sintió una punzada de curiosidad. Aunque aún no había tenido la oportunidad de interactuar con Liora más allá de las clases, su presencia en el estudio era innegable. Era como si ella irradiara una luz que iluminaba el espacio, creando un ambiente propicio para la introspección y el crecimiento personal. Un día, tras una clase particularmente intensa, Thorne decidió quedarse un poco más para hablar con Liora. Ella estaba organizando unos praps de yoga y él se acercó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «Hola, Liora», dijo, su voz un poco más baja de lo habitual. Ella levantó la vista, sonriendo cálidamente. «Hola, Thorne, ¿cómo te sientes después de la clase de hoy?» Thorne se sorprendió de que ella lo recordara. «Me siento diferente. Es un proceso, pero estoy disfrutando cada momento», respondió, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Liora lo miró con atención, como si estuviera buscando algo más en sus palabras. «Eso es maravilloso de escuchar. El yoga no se trata solo de las posturas, sino de encontrar ese espacio en nosotros mismos donde podemos ser sinceros. A veces, la vida nos empuja a buscar el equilibrio, y es en esos momentos que debemos aprender a desapegarnos de lo que nos pesa», le explicó. Thorne sintió que cada palabra resonaba en su interior. Era como si Liora hablara directamente a las inseguridades que había guardado por tanto tiempo, y su corazón se aceleró con la idea de abrirse a ella. Con el paso de las clases, Thorne se sintió cada vez más atraído no solo por la filosofía de Liora, sino también por su forma de ser. Ella era apasionada, pero también tenía una calma que parecía emanar de su ser. Su risa era contagiosa, y su dedicación al yoga y al bienestar de los demás lo inspiraba a ser mejor. En sus conversaciones, Liora compartía conceptos sobre el desapego, la importancia de vivir el presente y la búsqueda del equilibrio entre el trabajo y el descanso. Thorne se dio cuenta de que, aunque su vida había estado marcada por el éxito material, había descuidado su bienestar emocional y espiritual. Un día, después de una clase particularmente conmovedora, Thorne finalmente se animó a compartir algo más personal con Liora. Se sentaron en una pequeña área del estudio, rodeados de cojines y el suave sonido del agua de una fuente cercana. «Liora, a veces siento que estoy atrapado en un ciclo del que no puedo salir», comenzó. «He trabajado toda mi vida para alcanzar lo que muchos considerarían éxito. Pero, a pesar de todo, hay un vacío que no puedo llenar». Liora lo miró con compasión, asintiendo lentamente mientras él hablaba. «Es difícil, ¿no? Cuando tu vida se centra en lo que puedes conseguir en lugar de en quién eres», respondió Liora, su voz suave y tranquilizadora. «A menudo, nos olvidamos de lo que realmente importa, nuestras conexiones, nuestras pasiones, y el amor por nosotros mismos y por los demás». Thorne sintió que las palabras de Liora eran un bálsamo para su alma. Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, había estado viviendo con miedo, temeroso de perder lo que había construido. «¿Y cómo se supone que uno encuentra ese equilibrio?», preguntó Thorne, sintiendo un atisbo de vulnerabilidad al compartir sus dudas. Liora sonrió, su mirada iluminada por la calidez del entendimiento. «No hay una respuesta única. Es un camino que cada uno debe recorrer. A veces, se trata de dejar ir lo que no nos sirve y abrazar lo que nos hace sentir vivos.
La vida es un constante dar y recibir, y encontrar ese flujo es fundamental. A medida que compartían sus pensamientos, Torne sintió que comenzaba a abrirse como nunca antes. Sus inseguridades, que habían estado ocultas bajo capas de éxito y riqueza, comenzaron a salir a la superficie. Habló sobre las presiones de su trabajo, las expectativas que sentía de su familia y su círculo social, y el miedo a decepcionarlos. Liora lo escuchaba atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas que profundizaban aún más en su historia. «Es liberador hablar sobre esto», dijo Torne, al darse cuenta de que había estado guardando esos sentimientos en silencio durante años. Liora sonrió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. A veces, compartir nuestra verdad es el primer paso hacia la sanación. Te animo a seguir explorando esas partes de ti mismo, a medida que te adentras en este nuevo viaje contigo mismo. Las palabras de Liora resonaron en Torne, y por primera vez, sintió que podía comenzar a deshacerse de las cadenas que lo mantenían cautivo. La conexión que había empezado a formar con ella era cada vez más fuerte, y se dio cuenta de que no solo estaba buscando un cambio en su vida, también estaba buscando una conexión auténtica con alguien que lo entendiera en un nivel más profundo. Al salir del estudio esa tarde, el aire fresco de la ciudad lo envolvió, y por un momento, todo parecía posible. La vida que había llevado, tan llena de éxito pero tan vacía en lo emocional, comenzó a desdibujarse ante la promesa de un nuevo comienzo. A medida que caminaba por las calles, sintió un ligero peso levantarse de sus hombros. Torne sabía que había mucho por explorar y aprender, no solo sobre el yoga, sino sobre sí mismo y lo que realmente quería en la vida. La luz suave del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio de yoga, creando un ambiente acogedor y casi mágico. Torne, sentado en una esterilla, se encontraba en una pose de meditación, pero su mente no podía dejar de divagar. Desde que había conocido a Liora, su vida había tomado un rumbo inesperado. Cada clase era un nuevo descubrimiento, no solo de las técnicas de respiración y estiramiento, sino de sí mismo. La conexión que había forjado con Liora iba más allá de lo físico. Había un entendimiento profundo que lo atraía a ella con una fuerza que nunca había experimentado antes. Sin embargo, en su interior, un conflicto se gestaba. Mientras Torne intentaba encontrar la paz en su meditación, su mente se llenaba de pensamientos sobre su socio, Marcus. La presión que éste ejercía sobre él se volvía cada vez más intensa. Marcus había notado el cambio en Torne, su creciente interés en el yoga y la búsqueda de un propósito más significativo. A medida que Torne se distanciaba de la vorágine empresarial que siempre había dominado su vida, Marcus se sentía amenazado por la posibilidad de que su socio decidiera dejar todo atrás. La idea de que su empresa pudiera sufrir por una crisis de identidad lo irritaba profundamente. La clase terminó y los estudiantes comenzaron a levantarse. Torne se acercó a Liora, que estaba organizando algunos bloques de yoga. Su presencia irradiaba calma y confianza, y era imposible no sentirse atraído por su energía. Sin embargo, en su rostro había una sombra de preocupación que Torne no podía ignorar. «Liora», dijo Torne, intentando ocultar la ansiedad que lo consumía, «he estado pensando en lo que hablamos la semana pasada. Sobre seguir nuestros verdaderos deseos». Ella levantó la vista. Sus ojos reflejaron una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué te preocupa, Torne?», preguntó, colocando un bloque en la estantería. «Es Marcus», respondió él, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su voz. «Siento que no le gusta lo que estoy haciendo, como si estuviera perdiendo el enfoque». Liora se detuvo y se giró hacia él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Es natural que las personas sientan miedo ante el cambio. Tu transformación está afectando la dinámica que han construido. Pero eso no significa que debas renunciar a lo que realmente deseas». Torne asintió, pero dentro de él, la inquietud persistía. Había un mundo entero lleno de expectativas y presiones que lo mantenía prisionero. No era solo Marcus, era la cultura empresarial que lo rodeaba, que lo había definido durante años. La idea de ser un multimillonario exitoso que, de repente, se interesaba por el yoga y el bienestar, era un concepto que muchos no aceptarían fácilmente.
Mientras Torne reflexionaba, Liora continuó hablando, su voz serena y reconfortante. Recuerda que lo más importante es estar en sintonía contigo mismo. Las voces externas son solo ruidos y te alejan de tu verdad. Sin embargo, las palabras de Liora no lograban calmar su tormento interno. Marcus era implacable. En los últimos días, había comenzado a cuestionar su compromiso, sugiriendo que sus intereses se habían desviado demasiado. La incomodidad de la situación se volvía cada vez más palpable, y Torne se preguntaba si podría encontrar un equilibrio entre su vida empresarial y su deseo de un propósito más profundo. Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja emocional. Torne asistía a las clases de yoga, y cada sesión se sentía más conectado a Liora, pero al mismo tiempo, el peso de su relación profesional con Marcus se hacía más pesado. Las conversaciones con su socio eran cada vez más tensas. Una tarde, mientras Torne revisaba documentos en su oficina, Marcus irrumpió sin previo aviso, su expresión feroz y decidida. «Torne, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control», dijo Marcus, dejando caer un informe sobre la mesa. El ruido del papel resonó en la habitación como un trueno. Torne sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Marcus había estado cada vez más inquieto y que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que enfrentar la dureza de sus palabras. «¿De qué estás hablando?», preguntó Torne, tratando de mantener la calma. «Desde que empezaste a asistir a esas clases de yoga, parece que has perdido el rumbo. Este negocio necesita un líder, no un filósofo que medita todo el día». Marcus cruzó los brazos, su mirada era dura. Torne sintió como su corazón latía con fuerza. La indignación y la frustración se agolpaban en su pecho. Había creído que Marcus podría entender su evolución, pero parecía que solo veía su cambio como una amenaza. «No estoy perdiendo el rumbo, Marcus. Estoy tratando de encontrar un nuevo propósito. Esto es importante para mí», replicó Torne, elevando la voz. «¿Y qué hay de la empresa? ¿Y de nosotros? Si sigues por este camino, podría haber consecuencias serias. No puedo permitir que tu búsqueda de un nuevo estilo de vida afecte nuestra inversión». Marcus apretó los dientes. Su expresión era la de un hombre enojado y decidido. Torne sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de Marcus eran una advertencia, y, a pesar de su deseo de no dejarse presionar, la realidad era innegable. Había una línea delgada entre su vida personal y su vida laboral que comenzaba a desdibujarse. Mientras tanto, en el estudio, Liora también enfrentaba sus propios retos. Había luchado por mantener a flote su pequeño negocio. Las clases estaban bien asistidas, pero el costo de mantener el estudio era alto, y la presión de competir con gimnasios más grandes y comercializados era abrumadora. En su mente, la idea de que Torne pudiera unirse a ella en sus esfuerzos se volvía cada vez más atractiva, pero también más complicada. Una noche, después de una clase particularmente agotadora, Liora se quedó sola en el estudio, revisando las cuentas. Los números no cuadraban, y la incertidumbre sobre el futuro la llenaba de dudas. Sabía que su conexión con Torne era real, pero también temía que su mundo empresarial pudiera interponerse entre ellos. Mientras miraba las luces de la ciudad a través de la ventana, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Qué pasaría si él decidiera volver a su vida anterior? La idea de perder a Torne era desgarradora. Y así, mientras Torne lidió con la presión de Marcus y sus exigencias, Liora enfrentaba sus propios miedos, sintiendo que su relación podría estar en riesgo. Ambos estaban atrapados en un ciclo de incertidumbre y deseo, luchando por encontrar una manera de reconciliar sus vidas personales y profesionales. El amor que habían encontrado en el estudio de yoga era precioso, pero el mundo exterior parecía decidido a poner a prueba esa conexión de formas que nunca habían imaginado. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales en el horizonte. Torne se encontraba en el pequeño estudio de yoga, el aire impregnado de un suave aroma a sándalo, que le recordaba la calidez de las conversaciones que había compartido con Liora. Era un refugio en medio del bullicio de su vida anterior, un espacio donde podía ser vulnerable sin temor a ser juzgado. Esa noche,
El ambiente estaba cargado de una tensión que Thorne no podía ignorar. Sabía que debía abrirse completamente a Liora, compartir sus miedos más profundos y la incertidumbre que lo atormentaba. Se sentaron juntos en una esquina del estudio, en un rincón iluminado por la tenue luz de una lámpara de sal que emitía un resplandor anaranjado. Liora lo miraba con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Thorne respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones mientras se preparaba para hablar. «Liora, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblorosa. El peso de sus palabras parecía más pesado que nunca. «Desde que te conocí, he comenzado a cuestionar todo lo que he construido en mi vida. Antes pensaba que el éxito se medía por la cantidad de dinero que ganaba, por el poder que ejercía en el mundo empresarial. Pero ahora siento un vacío inmenso». Liora asintió, su expresión serena y comprensiva. Thorne podía ver que ella no solo escuchaba, sino que sentía cada palabra que decía. «¿Qué es lo que realmente deseas, Thorne?», preguntó Liora, su voz suave como un susurro. Él se quedó en silencio, sintiendo cómo sus pensamientos se entrelazaban. La imagen de su vida anterior, llena de reuniones y decisiones frías, contrastaba con la luz que había encontrado en el estudio de yoga. «Quiero ser feliz», respondió finalmente. «Quiero hacer algo que tenga sentido, algo que me llene. Pero cada vez que pienso en dar ese paso, el miedo me paraliza. Tengo a Marcus presionándome, amenazando con arruinar todo lo que he construido si no sigo sus órdenes. Me siento atrapado». Liora se inclinó hacia él, su mano encontró la de Thorne y lo apretó con ternura. «El miedo es natural, Thorne. Todos enfrentamos miedos en algún momento, pero eso no debe impedirnos seguir nuestros verdaderos deseos. A veces, es necesario hacer sacrificios para encontrar lo que realmente importa». Las palabras de Liora resonaron en su mente, y en ese instante, Thorne entendió que estaba en una encrucijada. Podía seguir el camino fácil, dejar que Marcus controlara su vida, o podía arriesgarse y buscar su propia verdad, incluso si eso significaba perder lo que había construido hasta ahora. «¿Y si pierdo todo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Y si al final no soy lo suficientemente fuerte?». Liora lo miró a los ojos, y Thorne sintió que el mundo exterior se desvanecía. «No se trata de ser fuerte, sino de ser auténtico. La verdadera fuerza radica en ser fiel a uno mismo, en luchar por lo que amas y crees». Thorne sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era un sentimiento extraño, pero reconfortante. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino hacia una vida más significativa. Sin embargo, la presión de Marcus seguía pesando sobre sus hombros, y sabía que debía enfrentar esa batalla pronto. Con el tiempo, el estudio de yoga se convirtió en su refugio habitual, un lugar donde podía desconectar del ruido del mundo exterior. Pero cada día que pasaba, sentía que la tensión aumentaba. Las conversaciones con Liora lo llenaban de claridad, pero al mismo tiempo, le recordaban lo que estaba en juego. Una mañana, mientras se preparaba para una reunión importante con Marcus, Thorne sintió un nudo en el estómago. La incertidumbre sobre su futuro lo inquietaba, y a medida que la fecha se acercaba, la presión se volvía cada vez más abrumadora. Se encontraba en su oficina, revisando documentos y tratando de concentrarse, pero su mente divagaba constantemente hacia Liora y las promesas que había hecho a sí mismo. La reunión con Marcus llegó, y Thorne se sintió dividido entre dos mundos. Por un lado, estaba su vida anterior, llena de ambición y éxito material. Por el otro, la posibilidad de una vida más auténtica, guiada por el amor y el bienestar. La sala de conferencias era fría y austera, un reflejo de la mentalidad de su socio, que siempre veía el mundo en términos de ganancias y pérdidas. Marcus llegó puntual, con su habitual aire de superioridad. Se sentó frente a Thorne, su mirada penetrante y desafiante. «Thorne, he estado revisando las cifras y no me gusta lo que veo», comenzó Marcus, su tono severo. «Tu enfoque en el yoga y en estos asuntos personales está afectando nuestro negocio. Necesitamos un plan sólido, y no puedo permitir que tus distracciones nos hundan».
Torne sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire. Sabía que tenía que defenderse, pero las palabras se atoraban en su garganta. No estoy dispuesto a sacrificar mi bienestar por el negocio, Marcus. He estado pensando en lo que realmente quiero, y no es solo dinero, respondió Torne, intentando mantener la calma. Marcus lo miró con desdén, como si estuviera tratando de leer la mente de Torne. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Torne? ¿Ser el próximo gurú de yoga? Esto no es un juego. No puedes dejar que tus emociones te controlen. La voz de Marcus se tornó amenazante. Si no te concentras, terminarás arruinando todo, y yo no dudaré en tomar decisiones drásticas. Las palabras de Marcus resonaron en la mente de Torne como un eco perturbador. La atmósfera se tornó pesada, y una sensación de desesperanza comenzó a apoderarse de él. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Torne, sintiendo que su corazón se aceleraba. Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desafío y advertencia. Si no te pones en línea, te aseguro que haré lo que sea necesario para proteger nuestros intereses. No me importa lo que hayas encontrado en ese estudio de yoga. Lo que importa es el dinero, y yo no voy a dejar que tus caprichos lo pongan en peligro. Torne sintió una oleada de ira, pero también de miedo. La confrontación con Marcus era inevitable, y la presión que sentía era más intensa que nunca. Tenía que decidir si iba a dejar que su vida fuera dictada por el miedo o si iba a luchar por lo que realmente quería. Mientras contemplaba su futuro, las palabras de Liora resonaban en su mente, alentándolo a buscar su verdad y a no dejarse intimidar por las amenazas de su socio. Con el corazón palpitante, Torne supo que el momento de tomar una decisión se acercaba. Su vida estaba a punto de cambiar, y debía encontrar el valor para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Torne se encontraba en el borde de un abismo emocional, enfrentándose a su socio Marcus en la austera sala de juntas de su empresa. Las paredes estaban adornadas con fotos de éxitos pasados, pero en ese momento, más que nunca, parecían opacar la esencia de lo que realmente había querido construir. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de una electricidad que amenazaba con estallar en cualquier instante. Marcus, con su habitual arrogancia, había cruzado una línea que Torne ya no estaba dispuesto a tolerar. Los ojos de Torne brillaban con una mezcla de determinación y descontento. Era momento de romper el silencio que había mantenido demasiado tiempo. Marcus, no voy a seguir permitiendo que manipules nuestro negocio solo para satisfacer tus ambiciones personales, dijo, su voz firme, resonando en la sala como un eco que parecía desafiar a su socio. Las palabras habían salido de su boca casi como un grito de guerra, un acto de rebelión contra la figura que había estado asfixiando su creatividad y sentido de propósito. Marcus, sorprendido por la vehemencia de Torne, se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos con una expresión de desdén. ¿Manipulación? Torne, estás perdiendo la perspectiva. Todo esto es por el bien de la empresa. No puedo creer que te estés dejando influenciar por esa instructora de yoga, replicó, su tono mordaz cargado de desdén. En ese instante, Torne sintió como una oleada de ira y claridad se apoderaba de él. Era el momento de desenmascarar no solo a Marcus, sino también la cultura tóxica que había permitido que dominara su vida. Liora me ha enseñado más sobre la vida en estos meses que tú en todos estos años, continuó Torne, su voz elevándose a medida que se dejaba llevar por la pasión. Me ha mostrado que la integridad y el bienestar son más importantes que cualquier cifra en un balance. Si eso significa perder tu apoyo, entonces que así sea. Cada palabra se sentía como un peso que levantaba de sus hombros, una liberación de años de sumisión a expectativas ajenas. Marcus se quedó en silencio por un momento, la incredulidad pintada en su rostro. Eres un ingenuo, Thorne. ¿Crees que puedes jugar a ser un idealista y que no habrá consecuencias? Si sigues este camino, no solo perderás la empresa, perderás todo, advirtió, pero Torne ya no escuchaba. La verdad se había arraigado en su corazón, y aunque la incertidumbre lo acechaba, se sentía más vivo que nunca. El ambiente en la sala se tornó denso, como si cada palabra pronunciada hubiera creado una barrera invisible entre ellos. Marcus, sintiendo que estaba perdiendo el control,
Se levantó de su silla, su figura imponente proyectándose sobre Torne. No te equivoques. No soy la única amenaza que enfrentas. Hay otros en la junta que están observando, esperando tu caída. Y cuando llegue, no me culpes por no haberte advertido. Eso es lo que no entiendes, Torne respondió, su mirada fija en los ojos de Marcus. No tengo miedo de perderlo todo. Lo que realmente me aterra es seguir viviendo una vida que no es la mía, una vida donde el dinero y el poder son lo único que importa. Si eso significa alinear mis principios con mis acciones, estoy dispuesto a asumir el riesgo. Con cada palabra, su voz resonaba con una autenticidad que Marcus no había visto antes. La confrontación llegó a su clímax, y Torne sintió una mezcla de liberación y miedo. Había dejado claro su compromiso con una forma de vida más significativa, una que reflejaba lo que había aprendido en el estudio de Liora. La imagen de su rostro, iluminado por la pasión y el amor por lo que hacía, se convirtió en su ancla. Finalmente, Marcus, incapaz de sostener la mirada de Torne, se dio media vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un aire de derrota y tensión. La puerta se cerró con un golpe, y Torne sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía momentáneamente. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, había elegido la integridad sobre el lucro, y en ese instante, el peso de la incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura. A medida que la adrenalina comenzaba a calmarse, Torne comprendió que había dado un paso hacia lo desconocido. La liberación que había sentido en el calor de la confrontación era ahora reemplazada por una inquietud que lo invadía. ¿Qué vendría después? No tenía respuestas, pero sabía que ya no podía regresar a la vida que había llevado. Los ecos de la conversación seguían resonando en su mente mientras abandonaba la sala de juntas. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de la nueva dirección que debía tomar. En su corazón había una mezcla de miedo e ilusión. El camino hacia la autenticidad no era fácil, pero estaba decidido a seguirlo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salió del edificio. La luz del sol lo envolvió. Era un día hermoso, pero lo sentía de manera diferente. Todo parecía más vívido, como si los colores del mundo hubieran cobrado vida nuevamente. En ese instante, recordó las palabras de Liora sobre la conexión con el presente y la importancia de vivir en el ahora. Se sintió agradecido de haberla conocido, de haberla dejado entrar en su vida. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Torne comenzó a vislumbrar un futuro que antes le parecía inalcanzable. La idea de construir una empresa que no solo buscara beneficios económicos, sino que también priorizara el bienestar de sus empleados y de la comunidad, lo entusiasmaba. Supo que debía hablar con Liora, compartir con ella sus visiones, y quizás, juntos, podrían crear algo que resonara con sus ideales. A medida que avanzaba, los pensamientos de Marcus y la tensión de la reunión se desvanecían lentamente, dando paso a una sensación de propósito renovado. Torne sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos y momentos de duda. Pero en su interior, una chispa de esperanza crecía con cada paso, iluminando la senda hacia un futuro en el que el amor, la integridad y la autenticidad guiarían sus decisiones. Con una determinación renovada, se dirigió al estudio de yoga, ansioso por ver a Liora. Quería compartir con ella no solo su liberación personal, sino también la visión de un futuro donde ambos pudieran crecer juntos, enfrentando el mundo con valentía y amor. Sabía que el amor era un viaje complicado, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que había tomado la decisión correcta, una que lo acercaría más a la vida que realmente deseaba vivir. Torne estaba inmerso en su nuevo propósito. Después de la confrontación explosiva con Marcus y de decidir seguir el camino de la integridad, se dedicó a establecer su empresa de una manera ética y sostenible. Se sentía renovado, como si cada decisión que tomaba lo acercara más a la vida que realmente deseaba. Fue en este contexto que Liora, con su luz y energía vibrante, se convirtió en una compañera inesperada y valiosa para él. Liora había tenido una idea brillante: abrir un nuevo estudio de yoga que reflejara no solo su pasión por el bienestar, sino también su deseo de crear una comunidad. Torne,
Al escuchar su visión, no pudo evitar sentirse inspirado. Ella habló con entusiasmo sobre un espacio que sería un refugio, un lugar donde las personas pudieran encontrar paz y conexión. Thorne, ya con su corazón más abierto que nunca, decidió ofrecerle su ayuda. Sabía que podía contribuir no solo con recursos financieros, sino también con su experiencia en el mundo empresarial. Juntos comenzaron a planear el nuevo estudio, una mezcla de creatividad y pragmatismo. Las semanas pasaron rápidamente mientras trabajaban codo a codo. Cada reunión se llenaba de risas y complicidad, y Thorne se dio cuenta de que cada vez que Liora sonreía, algo en su interior se iluminaba. Él la admiraba no solo por su talento como instructora de yoga, sino también por su capacidad de ver el mundo de una forma que le parecía mágica. Liora, a su vez, sentía que, con Thorne a su lado, podía alcanzar cualquier meta que se propusieran. Era un equipo formidable, y los planes para el estudio tomaban forma. Sin embargo, el universo tenía otros planes. Una mañana, mientras revisaban los planos del estudio en una acogedora cafetería, el teléfono de Liora sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro cambió. Thorne, que la observaba con atención, notó cómo la alegría en sus ojos se desvaneció, dejando lugar a una sombra de preocupación. Ella contestó, su voz vacilante mientras intentaba mantener la calma. ¿Hola? Sí. Soy yo, dijo Liora, y a medida que escuchaba la voz al otro lado de la línea, su expresión se tornó más seria. Thorne sintió un nudo en el estómago, como si la atmósfera se volviera densa. No podía escuchar lo que decían, pero la forma en que Liora se tensaba le decía que la conversación no era trivial. Finalmente, Liora colgó, su mirada perdida en el horizonte. Era un antiguo amante, confesó, su voz apenas un susurro. Está de regreso en la ciudad. Thorne sintió una punzada en el pecho. Aunque no había una relación romántica entre él y Liora, la idea de que alguien de su pasado pudiera volver a surgir generó una ola de inseguridad en su interior. ¿Y qué significa eso para ti?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Se dio cuenta de que estaba preocupado no solo por su relación, sino también por el impacto que este regreso podría tener en los planes que habían forjado juntos. No lo sé, dijo Liora, con la mirada perdida. Éramos cercanos, pero eso fue hace mucho tiempo. No estoy segura de cómo me siento al respecto ahora. He cambiado tanto. A medida que sus palabras salían, Thorne podía ver la lucha interna de Liora. Ella había encontrado un nuevo camino, pero el regreso de su pasado amenazaba con desestabilizarlo todo. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a crecer entre ellos. Thorne se esforzaba por ser comprensivo, pero no podía evitar preguntarse si su conexión era lo suficientemente fuerte como para soportar la sombra de aquel antiguo amor. Liora, por su parte, trataba de equilibrar su nuevo amor por Thorne con los recuerdos que la llamaban desde el pasado. La incertidumbre se convirtió en un fantasma que acechaba su relación, y aunque ambos estaban comprometidos a hacer que funcionara, había una distancia que empezaba a hacerse evidente. Una tarde, mientras caminaban por el parque después de una clase, Liora rompió el silencio. Thorne, necesito ser honesta contigo. Estoy confundida, dijo, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No quiero que esto se interponga entre nosotros, pero no puedo evitar pensar en lo que significa el regreso de él. Thorne, respiró hondo. Entiendo que es difícil. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Solo espero que, si decides volver a conectar con él, no pierdas de vista lo que hemos construido juntos. Sus palabras eran sinceras, pero en el fondo, una parte de él temía perder a Liora. El amor que había florecido entre ellos se sentía fresco y vibrante, pero la sombra del pasado se cernía sobre ellos como una nube oscura. Los días pasaron, y el regreso del antiguo amante de Liora se convirtió en un tema recurrente en sus conversaciones. Ella se debatía entre la nostalgia y el amor que había encontrado en Thorne. Sin embargo, no podía escapar de la idea de que había algo más en juego, algo que todavía no comprendía del todo. Una noche, mientras revisaban unos documentos para el estudio, la tensión llegó a su punto máximo. Liora, necesito que me digas qué está pasando en tu corazón,
insistió Torne, su voz un poco más intensa de lo habitual. No quiero que te sientas atrapada entre dos mundos. Quiero que tomes la decisión que te haga feliz, pero necesito saber dónde estoy parado. Liora lo miró fijamente, una tormenta de emociones en sus ojos. No quiero perderte, Torne. Pero no puedo ignorar lo que siento por él. Hay una historia entre nosotros que nunca se cerró. Su voz tembló mientras hablaba. Fue entonces que el destino, en su peculiar forma de entrelazar vidas, dio un giro inesperado. En medio de su conversación, el teléfono de Liora sonó nuevamente, esta vez con un mensaje. Ella lo miró con incredulidad al leerlo. Es él. Me está invitando a tomar un café para hablar. Torne sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Vas a ir?, preguntó con un nudo en la garganta. Debo hacerlo. Necesito claridad, respondió Liora, y aunque sus palabras eran firmes, Torne pudo ver que su corazón también estaba dividido. La mañana siguiente, mientras Liora se preparaba para la reunión, Torne luchaba con sus propios pensamientos. Se sentía impotente, observando cómo la mujer que había comenzado a enamorarse de él contaba los minutos para ver a su pasado. Al llegar el momento, Liora salió de casa con una mezcla de determinación y ansiedad, dejando a Torne en un mar de incertidumbre. La reunión se llevó a cabo en una pequeña cafetería, un lugar que Liora solía visitar con su antiguo amante. Mientras ambos se sentaban, el aire se llenó de recuerdos y viejas emociones. No era un simple encuentro, era una confrontación con el pasado. Lo que Liora no sabía era que el hombre que estaba frente a ella no era solo su antiguo amor, sino que era también el hermano perdido de Torne. Al reconocerlo, una serie de recuerdos y emociones latentes comenzaron a aflorar en su mente. No solo compartían un pasado, sus historias estaban irrevocablemente entrelazadas de formas que ninguno de los dos había imaginado. Cuando Liora y su ex comenzaron a hablar, la conversación fluyó entre risas nerviosas y recuerdos nostálgicos. Pero, en un giro del destino, Torne, quien había salido en busca de respuestas, entró en la cafetería justo en el momento en que Liora pronunció el nombre de su hermano. Fue un momento de silencio absoluto, el tiempo pareció detenerse y la realidad se volvió borroso. Torne se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Los ojos de Liora se ampliaron en sorpresa, y el antiguo amante de Liora se volvió hacia Torne, su expresión cambiando de la sorpresa a la comprensión. Era un momento surrealista, un instante en que sus vidas se entrelazaron de una forma que nunca habrían podido anticipar. Torne, comenzó Liora, pero él levantó la mano, sintiendo que las piezas de un rompecabezas se estaban uniendo en su mente. El pasado y el presente se enfrentaban en un torbellino de emociones, y mientras observaba a Liora y a su hermano, entendió que sus historias estaban más ligadas de lo que jamás había imaginado. La revelación no solo redefinía su relación, sino que también ofrecía un nuevo nivel de comprensión y conexión. Torne se dio cuenta de que el amor podía ser complicado, pero también podía ser un puente hacia la sanación y el entendimiento. En ese instante, se dio cuenta de que su vínculo con Liora podía trascender los miedos y las inseguridades, llevándolos a un nuevo comienzo. En medio de la confusión y la revelación, Torne, Liora y el hermano de Torne se encontraron en un terreno desconocido, enfrentando un futuro que, aunque incierto, prometía ser lleno de posibilidades. La historia que habían compartido estaba